Amigos de las redes sociales, de las plataformas digitales, desde donde nos ven a Soy Sandinista, les saluda una vez más Carlos Avilés Salinas. En esta ocasión traemos un especial de la vida entera, de la biografía de nuestro hermano y campeón mundial, Rosendo el Búfalo Álvarez, del que vamos a platicar en una línea de tiempo biográfica, empezando por su niñez hasta lo que él hace hasta el día de hoy, y poder entender en esta línea de tiempo, ¿verdad?, sus recuerdos, sus memorias, lo que más le ha calado, las cosas que en su vida lo han forjado como un hombre, ¿verdad?, como decimos, acerado, un hombre fuerte, sólido. En ese entonces madurar no era tanto al cumplir edades. Había una expresión que decía que se maduraba con carburo. Madurar de esa manera es madurar a la fuerza antes de tu tiempo por situaciones que te toca vivir, ¿verdad? Y queremos básicamente que Rosendo nos platique desde niño hasta la edad de hoy qué cosas lo han marcado y lo han impactado y lo han hecho volverse un luchador de la vida, ¿verdad? Para cada golpe que lo haya ido forjando y que lo haya ido encaminando al hombre de bien y de éxito que hoy es. Mi hermano, buenas tardes y gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Carlos, gracias. Un saludo a todos los que ven esta transmisión de esta entrevista. Y para mí es un orgullo poder compartir con toda la población, con todos los que miran las plataformas de las redes sociales, la historia de mi vida personal. Hay mucha gente que no conoce el trasfondo, por qué es que yo soy gruñón y por qué es que yo soy vivo bastante a la defensiva. Pero resulta que desde que tengo uso de razón pasó una situación que nunca le he compartido con nadie, porque es algo que iba a ser tan triste y doloroso, porque yo era un niño apenas, tenía 6 años. Y en una ocasión fuimos a visitar a mi abuelita a la ciudad de León, prácticamente por donde era el Estadio Viejo. Ahí vivía ella y habían hecho zanja. Y mi mamá y yo salimos de noche para irnos a la estación donde se agarraban los vehículos, ahí quedaba el tren también. Pero en lo que íbamos caminando, mi mamá, como estaba lloviendo, se fue en una zanja y solo le miraba el pelo. Y los rayos de que habían, yo la observé, y como una persona no pesa en el agua, yo la tomé del pelo y le salvé la vida a mi madre. Esa es una cosa que es lo más íntimo que he tenido oculto toda mi vida, porque desde niño empecé a salvar gente, personas. Y la primera que salvé fue a mi mamá, que de seguro iba a morir ahogada en esa zanja. Pero bendito Dios que me dio fuerza, porque siempre he sido valiente. Nunca he tenido temor. Desde niño el temor no es parte de mi vida personal. Y gracias a Dios la rescaté y mi mamá duró 96 años después. No me imagino, hermano, lo difícil que haber sido ver a tu madre en esa situación e incluso tener que, siendo un niño de 6 años, puede ser una situación traumatizante, incluso difícil. Otro niño pudiera simplemente congelarse y no saber qué hacer. Y tener que jalar a tu mamá en esas condiciones que entendés que son una cuestión necesaria para salvarla. Bueno, porque mi mamá y yo siempre fuimos muy unidos, desde muy pequeño, y en esa ocasión Dios me permitió salvarle la vida. Yo sé que fue Dios, pero me dio las habilidades para poderla rescatar. Y eso solo quedó entre ella y yo, porque solo los dos estábamos ahí, no había gente, todo el mundo estaba refugiado en su casa porque estaba lloviendo. Déjame decirte, hermano, yo conozco mucho de vos, pero esto no lo sabía. Nunca le he contado. Gracias por hacerlo aquí, en primera este espacio vez, tan valioso, ¿verdad? Primera vez en Danos la el nombre historia completo de tu mamá. Mi mamá se llamó María Celina Hernández Membraña. Ok. Tuvo
7 hijos, 4 mujeres, 3 varones. Yo fui el último hijo. Nací a los 48 años que tenía ella. Ya yo creo que en la menopausia ya rondando, Dios le mandó a este pequeñín para que velara por ella el resto de su vida, porque Dios sabía que iba a vivir 96 años. Y yo fui muy buen hijo con mi madre. Muy porque cercano. no es que lo diga yo, ella lo dijo. Eso sí he visto, yo he seguido todo el contenido de recuerdos con tu mamá y siempre te vi muy cercano, mucho la abrazabas, la Sí, besabas. siempre la besé. besé. Muy cercano, muy cariñoso, muy bien. Eso me marcó y me dio fortaleza como niño. Y posteriormente pues crecí en Ciudad Sandino, antes el Open 3. Somos fundadores de ese municipio, mi familia. Llegamos ahí en el 1973, después del terremoto. Y mi familia y yo hemos vivido una vida muy humilde, de bastantes limitaciones, pero Dios siempre ha sido bueno y siempre puso comida en la mesa. Mi madre fue muy sacrificada, siempre luchó por darnos de comer. Y mi hermano era el que me puso los guantes por primera vez, mi hermano Ramón, que en paz descanse. Pronto cumple 45 años de haber desaparecido en la guerra, pero fue él quien me puso por primera vez los guantes. Y yo me acuerdo que yo siempre ganaba, y no es que sea presumido, pero desde muy pequeño siempre fui muy hábil con las cosas de pelear. A la hora de pelear yo sabía boxeo, yo sabía lucha libre y todo. Correcto, viviste en la calle como debía ser. Bueno, es que, mira, cuando yo no crecí en cuna de oro. Yo no crecí con familia cómoda. Yo crecí en una familia humilde, pobre, luchadora, como todos los que estábamos en Ciudad Sandino en esa época, que ahora me alegra de verlo cómo ha crecido y cómo la gente económicamente vive mejor pues que antes. Y entonces yo me acuerdo que siempre tuve ese valor, valentía, y yo creo que fue mi hermano Ramón quien puso la semilla en mi corazón para boxear, y mi padre, que era un fiel fanático de Alexis Argüello. En 1977 yo me acuerdo bien, porque desde que tengo uso de razón, de los 5 años hasta los 55 que tengo, no se me olvida nada. Nada se me olvida, todo lo tengo en mente, grabado, y lo puedo contar 1000 veces. Y no me voy a equivocar, porque ya eso está grabado en mi mente. Entonces, mi padre estaba viendo pelear a Royal Kobayashi contra Alexis Argüello a las 2 de la mañana. Yo creo que era el Canal 2 en aquel entonces. Y cuando mi padre vio que Alexis noqueó a Kobayashi, yo lo vi saltar de la silla con una gran alegría en su rostro, los ojos le brillaban y estaba tan emocionado que parece que eso me impactó, y por primera vez supe qué cosa es seguir a un ídolo. Y mi padre, pues su máximo ídolo era Alexis Argüello y Roberto Manepiedra Durán. En el transcurso de la vida, ¿qué me iba a imaginar que iban a ser mis amigos? Y que me iban a querer y que me iban a estrechar la mano, esas dos grandes leyendas del boxeo mundial. Pero allí en ese momento pues se acabó el boxeo en mi casa, porque 2 años después vino la guerra, se puso fuerte. Aquí entramos a un capítulo, ¿verdad?, donde quiero que nos platiques de lo que fue esa época de los años 70 hasta me empezaste en el 73 a hablarme, ¿verdad? Ahora vamos hasta el 79, lo que es el triunfo y lo que a vos te genera conciencia y te marque para decir: soy sandinista, soy de esta causa, pienso así, he visto las atrocidades de la guerra, lo duro de la guerra y de la guardia. Ok. Tengo que contar eso. Bueno, ¿qué vamos? Y también hacer entender
que los que juegan con fuego, con la guerra, los que creen que es película. Yo no la viví, pero hay otras personas que expresan, que expresan el que no haya paz, el malestar, la confrontación. Y quienes la vivieron de alguna u otra manera en la época saben que no la quieren para ninguna otra generación. Exacto. Y llegas al 79, ¿verdad? Okay. En el año 77, en una ocasión, mi hermano Felipe y mi hermano Ramón estaban en un grupo de jóvenes que estaban jugando handball, un deporte muy popular que últimamente se ha perdido, que hay pocos lugares donde lo juegan. Y llegó la EVE en un Becat y montaron a mi hermano. Y todo el mundo se corrió, todo el mundo se escondió, pero a mi hermano lo capturaron y lo montaron al jeep. Y pude ver la valentía de mi madre que se subió al jeep y se le montó hasta que le dieron a su hijo. Suerte, muchas madres no pudieron hacer eso, porque a mí nadie me va a contar cuentos de lo que sucedió del 70 al 79, que yo puedo hablar del 76 al 79, del gobierno de Anastasio Somoza, que fue muy sanguinario, hubieron muchos crímenes, y mi hermano varias veces fue absuelto cuando lo llevaban para Cuesteplomo. Entonces él se involucró mucho en la lucha de esto, y es por eso que después llegó el año 1979 y él junto a mi padre el 16 desaparecieron de la faz de la tierra. Nunca lo volvimos a ver. Y fue ahí donde entró en mí un odio en mi corazón muy fuerte, porque dos de mis seres queridos habían sido asesinados de una manera brutal. Nunca los encontramos, los desaparecieron como que eran cualquier animal. Y eso fue lo que me marcó a mí para convertirme en un joven muy fuerte. Aparte de fuerte, valiente, tenía mucho resentimiento, tenía mucho deseo de venganza. Había un poco de sentimientos encontrados en mí, que a mi poca edad ya había sentido lo que es el dolor y el sufrimiento y el deseo de que a la escuela llegara mi padre y mi hermano a retirarme, a como llegaban a retirar los padres a sus hijos. Cuando yo estaba ya estudiando en el año 1979, que fue el año más triste que pasó mi familia y muchas familias en toda la Nicaragua, porque esa fue la época en donde se derramó la sangre entre hermanos por la culpa de un tirano, traidor, asesino, que lo único que quería era continuar en el poder y no le importaba cuánta gente moría, cuánta gente era asesinada, tanto civiles como guerrilleros y los mismos guardias. Entonces, hay mucha gente que he visto pidiendo guerra, pidiendo intervenciones contra Nicaragua, pidiendo que vamos de nuevo a la guerra, que ustedes no vivieron eso. Eso no es fácil, eso es lo más triste. Hay que pasar hambre, hay que pasar temor, miedo, derramamiento de sangre, la muerte de muchos familiares que se perdieron las vidas. Y yo no quisiera que eso volviera nunca a ocurrir, porque yo no quiero que le pase a otros niños como yo lo que tuve que vivir. Crecí sin el calor de un padre y sin el abrazo de un hermano que tanto me quería. Y lamentablemente, pues, a nosotros nos tocó, a la familia nuestra y a muchas familias de esa época, tuvimos que pasar esos momentos de derramamiento de sangre, que no quiero que vuelva a ocurrir,
porque sería algo terrible para la niñez, para la juventud. Y eso no va a volver a pasar, estoy seguro. Así será, amén. Vino el triunfo de la revolución, vino la nueva esperanza, los nuevos tiempos, que una vez más al pueblo de Nicaragua se le veían siendo amenazados, arrebatados con una guerra impuesta otra vez, saliendo de una, queriendo cumplir los sueños de los héroes y mártires, empezar a construir la Nicaragua desarrollada y una guerra de nuevo. Y a la guerra había que hacerle frente, había que defenderse. Y que fueron la década de 10 años de guerra. Ahí es donde vos ahora vas a empezar a este nuevo capítulo del Rosendo adolescente, joven. ¿Cómo viviste el triunfo? ¿Verdad? O cómo recibís esa nueva década llena de sueños y esperanzas, pero que toca defenderla y que toca, como dicen, entrar al servicio militar, ¿verdad? Como muchos jóvenes valientes que lo hicieron, a los cuales rendimos homenaje, ¿verdad? Y bueno, al platicarnos de este capítulo. Bueno, llegando a 1980, ya tenía 10 años, empecé a ir a la escuela era gratuita, me encantaba ir a la escuela, pero yo siempre tenía el resentimiento de no tener a mi padre a mi lado ni a mi hermano, y no me gustaba la injusticia cuando habían eso de bullying, que le llaman hoy bullying. Eso lo resolvíamos a punto de puño. Y entonces, como yo he sido pequeño de estatura, los más grandes querían darme golpes en la cabeza, y ahí comencé yo a aprender a defenderme y a pelear y a ganarme un nombre en el barrio. Y es porque yo tenía resentimientos encontrados en mí. Y eso era lo que me permitía ser muy, muy valiente a los golpes. Cada vez que miraba a un lugar que había un par de guantes, me acordaba de mi hermano, que él lo hizo cuando yo tenía 6 años. Y ahí me iba a meter yo y que me pusieran los guantes. Y no miento, siempre gané. Pero es que Dios me dio un talento. Yo no lo sabía, yo no lo entendía. Pero llegó la edad del servicio militar. Me fui a los 16 años, 1986, el 31 de julio de 1986 entro yo al servicio militar y llego a la unidad de combate de la Oscar Turcio Chavarría, que era la brigada de tanque. Y ahí pues empezamos a entrenar, a aprender lo militar. Mi mamá quedó muy angustiada, preocupada, porque estábamos en tiempo de guerra. Y ella pensó que iba a volver a pasar lo mismo, lo que pasó con mi hermano, y siempre estaba orando ella, clamándole a Dios por mi protección. Y ahí pues fuimos a misiones, salíamos con otros muchachos. En una ocasión uno de mis mejores amigos no volvió con vida, le dieron un tiro en la cabeza y eso me dio temor. Por primera vez sentí miedo, pero no miedo a enfrentarme a alguien que quisiera asesinarme, sino miedo de dejar a mi madre sola, miedo de dejar a mi mamá. Y yo sabía que un golpe más no lo iba a soportar. Y entonces le pedí a Dios, como yo soy una persona que no soy religioso. Yo creo en Dios y creo en Jesucristo. Y a los 3 días llegaron a la unidad militar buscando deportistas. Buscaron beisbolistas, futbolistas, pesistas, boxeo. Pero yo me metí al béisbol. Como todos sabemos, el béisbol es el deporte rey de nuestro país, pero no califiqué. Entonces me hicieron a un lado. Me metí al fútbol, que en aquel entonces no tenía el nivel que tiene ahora el fútbol. Y tampoco califiqué. Y la tercera opción fue el boxeo.
Y me fui a la orilla ahí donde estaban rodeando un poco de jóvenes militares, viendo una pelea, que estaban escogiendo a los mejores y yo me metí a pelear. Me pusieron los guantes, me pusieron un muchacho moreno, de esos morenos que están puro músculo, y me dice un nieto de Stylen Callazo, que era mi amigo, Ricardo Callazo, me dice, te van a matar, ese maje se ve muy fuerte para vos. Pero yo le dije, yo ando buscando dónde quedarme, yo no quiero seguir más en la guerra. Y me puse los guantes y lo noqueé, rápido. De nada le sirvió ser así todo puro músculo. Lo dejé noqueado en 2 minutos. Y ya me escogieron, al día siguiente volví a participar en otra pelea, gané. Y después el tercer día, que era la final, yo me gané la clasificación. Y así fue como Rosendo Álvarez incursionó en el boxeo amateur. Y ya estando en el boxeo amateur, la unidad de deporte que quedaba en la ECA, me trasladaron de la unidad de combate a la unidad de deporte y ya la vida era diferente, pues ya no hacía guardia, ya no caminaba un fusil, sino que me dedicaba solo a entrenar, boxear, correr en la mañana, y nos dieron permiso para ir a la escuela también. Entonces hubo una mejor motivación para mí. Yo dije, oye, este es el deporte que me gusta, pues voy a seguirlo. Y terminé el servicio militar, estando en la unidad deportiva, tuve 6 meses, pero 3 meses después me ofreció el Ejército Popular Sandinista un sueldo, pero que continuara, que me regresara al ejército y me quedé en el ejército 2 años más, hasta 1990, cuando llegó el gobierno, a ganar el gobierno la señora Chamorro, y después destruyó todo lo que era el deporte, nos corrieron, y ahí quedé en el aire, pues. No, yo pensé que no iba a poder seguir en el boxeo. Pero en el 91 encontré apoyo por parte de la Policía Nacional, y en ese momento pues continué entrenando y entré a la selección, gané medalla de oro, después gané medalla de plata 2 veces en la Copa Sandino, 1991 y 1992, y después fui campeón centroamericano y fui ganando pelea tras pelea, hasta que me gané el respeto y el cariño del público, y eso me indicó que ese era el camino que correr. Y fue cuando decidí saltar al boxeo profesional en el 12 de diciembre de 1992. Fue mi primer pelea en el boxeo profesional. Y me enfrenté a un boxeador invicto en 12 peleas, que en paz descanse, Pablo Torres, y lo noqueé en 3 rounds. Y debuté a 10 rounds. O sea, todo lo que no es normal, eso pasó. Y todo fue pasando rápido, y me hice campeón mundial en 2 años y 355 días. Fecha de ese día. El 2 de diciembre. Yo debuté el 12 de diciembre del 92, y en el 95, el 2 de diciembre del 95, fui campeón mundial. Este año en diciembre, hay que mencionar, se cumplen 30 años de que Rosendo Álvarez se hizo campeón del mundo. Estos trabajos, estos homenajes, estos audiovisuales son en honor a esos 30 años. Por la gracia de Dios, que Dios nos preste vida para poder ver tu trabajo. Te felicito. Sos muy inteligente, muy audaz, trabajador, y siempre estás creando informaciones muy importantes e interesantes, que son históricas, sobre la vida ahora de un campeón del mundo que surgió de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, Ejército Popular Sandinista, hoy Ejército Nacional, pero sigue siendo Ejército Popular Sandinista. Bueno, hermano, hablemos ahora de la carrera boxística profesional. Sí. ¿Verdad?
tus éxitos, tus tropiezos, tus victorias, tus derrotas, las victorias más importantes, las que hasta hoy siguen siendo referentes, incluso polémicas. Lo del Finito, hablar del Finito, pues hablar de esa pelea. Una de las peleas que me llevó al estrellato en el 94 fue en Venezuela. Me invitaron a pelear en el Knockout en la Droga y dijo don Gilberto Mendoza, que en paz descanse, que era presidente de la AMB, a mi manager Mario Arce y le dijo: queremos llevar a Rosendo a pelear a Venezuela, porque me habían visto pelear aquí en Nicaragua y me vieron pelear bien contra un clasificado mundial, Juan Antonio Torres de Panamá, y lo noqueé en 7 rounds. Y él tenía 27 peleas, 4 derrotas, y yo tenía apenas 9 peleas. Pero yo siempre fui contra la corriente. Era valiente, aguerrido, temerario, y tenía sueños, tenía deseos de superación. Quería que mi mamá no trabajara más, que mi mamá tuviera una vida más digna, mi familia fuera bendecida por parte de Dios por medio de mí. Y eso fue lo que yo fui buscando cada día. Peleé con José Bonilla, que era el clasificado mundial número 6 de la AMB, y lo noqueé en Venezuela. Le gané en el último round y me convertí pues en campeón latinoamericano, el primero en la historia de Nicaragua. Y después vino la otra pelea de título latinoamericano, la 108 acá en mi país. Y así de esa manera fui ganándome el respeto, el sentimiento del público, del pueblo. La gente le gustaba verme pelear porque era muy temerario, no tenía miedo. Y eso es lo que el público quiere, ver combates violentos, porque ese es el boxeo, es violencia, más cuando es profesional. Entonces, llegó el momento que tanto esperaba. Me ubicaron en el ranking de número 1 porque le gané a 2 rankeados mundiales en menos de 3 meses, a 2 clasificados mundiales. Y entonces la AMB me puso en número 2, esperamos 9 meses y después me dieron el puesto número 1 y un año después fui por la corona a Tailandia ante Chana Porpaín, un campeón invicto, 2 veces supercampeón mundial, nombrado por la AMB, y tenía 9 defensas de su corona y era casi invencible poderle ganar allá. Pero yo fui allá con todas las intenciones de arrebatarle la corona. Y llegué el 2 de diciembre del 95 y hice la hazaña que tanto le había prometido a mi mamá, que cuando gané, lo primero que dije: mamá, tu hijo es el nuevo campeón mundial, te cumplí. Y le cumplí. Y eso es lo que más me motivó en la vida. Posteriormente realicé en solamente un año 4 peleas de campeonato mundial, en un año. Y en un año había amasado ya una fortuna de más de $500,000. El chavalo del barrio que caminaba con chancletas viejas, con un short todo roto. Y no me avergüenzo de donde Dios me levantó. Me da orgullo decirlo. Y siempre lo recuerdo que mi niñez en medio de la pobreza siempre estuve feliz porque mi madre estaba ahí. Era mi único sostén. Y por eso es que yo le dediqué la pelea con amor a ella y bendito sea Dios, se cumplió, le cumplí y todo fue algo grandioso para el resto de los años que vivió. Así fue como me fui ganando el respeto, el cariño, hasta que llegó la pelea de unificación con Ricardo López en mi quinta defensa, sí. Ricardo Finito López. Recuerda que sí, es conocido, pero hay gente que Finito es el nombre que... Pues hablamos del Finito López. Ricardo Finito López, un boxeador que me doblaba en récord, tenía 54 peleas ganadas con 48 knockouts. Yo tenía 24 peleas, iba para la quinta defensa de mi corona
y me pagaron $750,000 por esa pelea. Fue libre de impuestos porque peleé en México y fue una de las presentaciones más espectaculares que di en mi vida, que hasta el día de hoy esa pelea es polémica, hasta un periodista que es muy popular y muy famoso y muy respetado, Eduardo Camarena, de México, acaba de decirle a una entrevista a Marco Antonio Barrera, Ricardo López perdió. Fueron 2 atracos. Esa noche perdió Ricardo y esa noche perdió Julio César Chávez contra Miguel Ángel González y les dieron empate. O sea, que no solo está en el sentimiento nacional, sino que un periodista de gran reputación lo atestigua y dice que yo gané la pelea. Me arrebataron la oportunidad de ser campeón unificado y ser el primero en la historia. Pero bueno, la polémica sigue y es mejor porque todavía mi historia vive, no se ha borrado. Cada vez que sale finito, entonces le cae a la gente que le robaron la pelea al Dica. Que no. Entonces, pues yo creo que hay veces, yo creo que si le he ganado ya lo hubieran olvidado. Pero como hubo la polémica, eso como que le da un realce a la pelea. Entonces me fue bien, tuve mucha plata, mucho dinero. Siempre he sido dadivoso, siempre he compartido las bendiciones que Dios me dio. Yo desde que comencé a ganar dinero, yo comencé a obsequiar siempre parte de lo que yo ganaba a los más pobres. Siempre lo he hecho, entonces, eso no es nuevo. Eso de embajador de obras benéficas fue en el año 2020 que me nombró el CMB, pero ellos sabían que yo toda la vida he contribuido en eso. O sea, esa es parte de mi naturaleza humana. Eso me lo enseñó mi mamá. Y nunca se me olvida. Yo tenía como 5 o 6 años cuando ella me dijo que nunca maltrates a un anciano. Nunca le hagas daño a un niño cuando crezca. Y eso quedó marcado en mí y yo sé lo que yo hago. Esa es mi mayor motivación, contribuir con la sociedad, con los niños, con los ancianos y con las personas mayores que tienen necesidad. Porque yo no dejo caído a nadie. Si yo lo voy a volver a ver hacia abajo es para levantarlo. Darle la mano y decirle, hey, levántate. Hay un Dios que todo lo ve. Y por eso es que siempre soy bendecido. Hay mucha gente que se molesta porque yo siempre soy bendecido, ¿no? Yo nunca estoy con mis bolsas vacías. Siempre tengo dinero en mi bolsa, siempre tengo comodidad. Y todo eso se lo debo a Dios y a las bendiciones de mi madre. Porque las oraciones que hace tu madre hoy, Dios las va a escuchar toda la vida para protegerte. Y fue así como comencé, doné una escuela en Ciudad Sandino, en mi barrio donde yo crecí. Ahí está todavía la escuela Filadelfia, queda de la entrada, una cuadra abajo, una al sur. Ese era un centro recreativo, pero había muchos vagos que se quedaban ahí, consumían droga, hacían pleito. Mi madre tenía que pasar por la calle para ir a la iglesia y a veces se agarraban a pedradas y mi mamá tenía que capear. Y recuerdo en una ocasión que yo estaba ahí en el supuesto centro recreativo, que le dije a alguien que dijo, van a vender el Roma. Entonces yo pregunto, digo, ¿y cuánto vale? Entonces se burlaron de mí. Se tiraron todas a carcajadas y dicen, muerto de hambre ese que quiere comprarlo. Y se burlaron de mí. Pero 3 años después lo compré. Lo compré y se lo doné a una iglesia evangélica donde iba mi mamá. Y ellos pues dieron la administración a otra persona y entonces lo hicieron privado y ya cobraban dinero, me llevan a los niños y entonces mi mamá cuando vine en el 2012 me puso queja de todas las cosas que hacían y fue cuando entablé una demanda contra ellos y le iba a quitar la escuela.
Pero en el transcurso del destino le gané la demanda y se demostró que lo que habían dicho de mí era falso y le gané. Me obtuve a quitarlo y Dios hizo otra cosa. Lamentablemente el director falleció a los 3 meses. Entonces, son cosas que pasan cuando la gente juega con Dios. ¿Comprende? Y yo había dado eso de todo corazón. Y yo no quería que me lo devolvieran. Simplemente que lo administrara otra gente. Entonces, siempre estuve involucrado en obras benéficas, siempre. Pero también en el transcurso de la vida uno encuentra malas compañías. Y entonces comencé a tomar. Yo nunca he consumido droga, gracias a Dios. Pero sí me gusta tomar, me encanta. Y no soy hipócrita. Y luego la gente dice, ese es uno de mis defectos. He tomado, he cometido muchas estupideces, pero eso nadie está excepto de cometer errores, ¿me entiendes? Pero entonces en el transcurso del camino vino mi primer divorcio y perdí todo. Perdí dinero, había adquirido unos buses, compré 4 buses, el señor Bolaños no me dio permiso para ponerlo a trabajar, porque ese señor no le valía madre los deportistas. Y también, como yo siempre he sido amigo del comandante Daniel, desde el año 1995, siempre lo invitaba a los cumpleaños de mis hijos, siempre estaba ahí con toda humildad. Era un señor muy, muy noble de corazón y él llegaba a las invitaciones que yo le hacía. Entonces, era el único campeón mundial en el país, el atleta de alto rendimiento más grande que había salido del ejército, y hasta el día de hoy no ha salido otro. Sigo siendo yo el primero, bendito Dios. Pero fíjense que perdí todo en el divorcio. Quedé en la calle. Y yo creo que era un propósito de parte de Dios, porque Dios tenía que darme una lección a mí. Él me levantó, pero yo tomé caminos equivocados, amistades equivocadas, malas inversiones. Y cuando vi, estaba sin esposa, sin hijo, sin familia, sin amigos. Todos los amigos que tuve no me contestaban las llamadas, apagaban los teléfonos o no me contestaron. Pensaron que ya había llegado el fin y se alejaron de mí, y tuve que pasar 7 años difíciles. Yo creo que era Dios quien había hecho eso, porque eran 7 años que tuve que pasar y después Dios me levantó de nuevo. Y llegué a Nicaragua, yo estaba fuera de Nicaragua con vergüenza deportiva, no quería volver, porque tenía pena de haber perdido con Jorge Arce, que era la 3ª corona mundial. Pero definitivamente un boxeador que no está concentrado jamás va a ganar una pelea. Yo estaba en un divorcio horrible y psicológicamente me destrozó. Y de esa manera fue que el travieso Arce se pudo salir con la suya, me ganó. Y cuando caí me di cuenta quiénes eran mis amigos. Yo no quería volver a Nicaragua por pena deportiva, pero vino el comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua, y me contactó por medio del ministro de Deportes Marlon Torres y me dijeron que por qué no me venía para acá, qué necesitaba. En ese momento, en el 2007, yo estaba ayudándole a Mayorga a una demanda contra Don King y no lo podía abandonar, porque yo no abandono a nadie, yo soy amigo hasta la muerte. Y le dije, comandante, dígale al comandante que con todo mis disculpas quiero decirle que no me puedo ir,
porque estoy ayudando a Mayorga en una demanda que será más adelante. Y pasamos la demanda hasta el 2011. Por cuestiones de Mayorga no se logró ganar, porque un día firmó algo que escondido de mí y los abogados se dieron cuenta y votaron la demanda de 5 años. Así que él se vino después a Nicaragua, yo me quedé un año más porque iba a volver a boxear. Y cuando regresé a Nicaragua, aquí pues se me dio la oportunidad de crear algo. Yo traía la intención de crear una academia de boxeo amateur, pero no se pudo concretar. Y hicimos la promotora Buffalo Boxing, que inició en el año 2013. Y yo me volví a casar, tuve un hijo maravilloso, Rosendo Emanuel, y hoy en día pues me volví a divorciar. Ya tengo 2 años de haberme divorciado y se cayó todo de nuevo. Entonces la gente siempre quiere verte mal, ¿entiendes? No todos, sino los que sienten cierta envidia porque otro crezca. Y eso jamás ha estado en mi corazón, sentir envidia ni odio por alguien que prospere. Más bien yo me alegro cuando alguien tiene esa habilidad de prosperar. Y llegamos pues a un acuerdo satisfactorio con la señora. Me divorcié, me aparté y nos vendió la empresa. Conocí a gente maravillosa, gente que son como hermanos conmigo. Uno de ellos es Carlos Avilés Salinas, mi hermano querido, que lo conozco desde que estaba muy niño. Nos conocemos desde que él tenía como unos 10 años, pero él estaba pequeño, yo era boxeador. Y Álvaro Castillo Molina, otro personaje grandioso, un gran amigo, un gran hermano, una persona que tiene un corazón similar a nosotros. Y nos unimos los tres y logramos continuar con la empresa Buffalo Boxing, y ahora tenemos una misión de buscar campeones mundiales. Y va a llegar, todo inicio cuesta, es duro, pero la perseverancia es la que te lleva al éxito. No se gana el éxito llorando, ni tampoco poniendo excusas en las redes sociales. Se gana trabajando, luchando para llegar a la cima. Y créanme que de todos los campeones mundiales que han crecido en mi país, yo he sido el que he tenido una historia de vida muy difícil, muy dura, porque he perdido familia en la guerra. Eso me golpeó muchísimo desde niño. Es más, yo creo que yo necesito a veces un psicólogo, porque yo a veces siempre recuerdo a mi padre, a mi hermano, y me pongo a llorar. No lo puedo olvidar. 45 años sin verlo, ¿me entiendes? Pero no fue en vano. Creo que también sería ideal enviarle un saludo a Mauricito. De estas tres personas, creo que él ha sido también... Claro. Sí, o sea, Mauricio Molina, mi hermanazo. Mauricio fue quien me presentó a Alvarito, a Álvaro Castillo Molina, que es primo de él. Y Mauricio vivió muchas aventuras conmigo allá en Miami, donde estuve viviendo allá, que estábamos con Mayorga. Y él siempre fue uno de mis mejores amigos. Son contados con los dedos los pocos amigos que tengo para decir hermano. Esa palabra tiene un valor muy, muy fuerte. No todo el mundo se lo puede decir. Sí, tengo muchos amigos, pero no como hermanos. Como hermanos son pocos. Y como yo escarecí de ese cariño de hermanos, porque murieron cuando yo era un niño, entonces por eso los considero como mis hermanos y los amo. Y les doy toda mi lealtad
y soy alguien leal, no traiciono a nadie nunca. Eso él nunca lo espera a nadie de mí. Podemos hablar aquí de la relación tuya con el CMB, con don Mauricio, ¿verdad? La confianza que ellos han tenido en vos. Está no solo el ser embajador de obra benéfica del CMB, sino también la confianza y la comunicación constante con ellos. Y le puedes mandar un saludo a un Mauricio, que seguramente va a ver esto, y también a don Víctor Silva, que nos recibió hace poco en México. Estuvimos en México en el programa Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo. Don Mauricio no estuvo don Víctor Silva, que nos trató muy bien. Lo recordamos con cariño a todos ellos, a todo el equipo. Podemos hablar de esto, incluyendo, ¿verdad?, el ícono y el símbolo que te has convertido allá y aquí. Sí. Que donde vayas te respetan, que donde vayas te conocen, y que siempre tenés la paciencia de uno por uno atender a la gente. Pues sí. ¿Verdad? Hay que hablar también, porque vamos a sacar las imágenes de cómo está su foto impresa en el metro. En el metro de Ciudad de México. México. Está él, Rosendo, en el metro dándose golpes con Fenito López. Ok, yo tuve 3 peleas por el Consejo Mundial de Boxeo. La del empate, después que me ganó Finito, y cuando fui por la 3ª corona, que me ganó el Travieso. Entonces, el Consejo Mundial siempre quiso que yo fuera campeón de ellos, porque era sólido, era un peleador fuerte y bueno. Entonces, don José Suleimán, que en paz descanse, que es un hombre muy humanitario, que siempre ayudó a los boxeadores, que siempre le dio la mano a los peleadores ya en retiro. En una ocasión, cuando hice la campaña Salvemos al niño Erling Cuba, en el año 2003, un niño que tenía cáncer, que quería conocerme en persona, y me conoció, y entonces cuando lo vi, pasé toda la noche pensando en él, y en la mañana hice una conferencia de prensa y salí a las calles a pedir dinero, para recaudar el dinero para llevarlo al Hospital San Judas de Estados Unidos, y pasé un mes recaudando fondos, y así fue como el CMB me vio por primera vez haciendo obra, y don José Suleimán mandó su apoyo económico para el niño, y es ahí donde comenzó la historia de que siempre me ha gustado estar involucrado con ayudar. Entonces, en el 2020, el Consejo Mundial de Boxeo me nombra embajador del CMB y gano el premio humanitario del año, y en el 2022 lo vuelvo a ganar también. Pero lo más espectacular es esto: el primer hombre que ganó el primer premio humanitario se llama Carlos Slim. ¿Sabéis quién es Carlos Slim? El hombre más rico de México, y fue el hombre más rico del mundo. Pero él lo ganó el primero. El segundo lo ganó el boxeador Amir Khan, patrocinado por los reyes de Dubái. Imagínate. Y el tercero lo gana el chaval que usaba chancletas viejas, que andaba en Ciudad Sandino a pie, Rosendo Álvarez. Y después lo ganó el del 2022, no, 2021 lo gana un político de México, y lo vuelvo a ganar en el 2022 yo. Entonces, yo no me metí a esto para ganar premios, porque a mí mi premio me lo tiene Dios en el cielo. Yo no necesito de premios de la tierra. Si me los dan, pues bienvenido, pero no lo hago con esa visión, pues. Y es por eso que el CMB conmigo tiene un acercamiento muy grande, que en todas las convenciones mundiales me han invitado, siempre estoy presente, siempre está mi foto entre medio de los campeones del CMB, y vos viste que en el sótano de la estación del tren hay una foto donde salgo yo,
Y la fuimos a buscar. Me tomé una Y foto costó sentado. hallarla. Costó. Costó darle vuelta a todo ese lugar viendo gradería y usando algunas fotos. Hay una foto, creo que es don Mauricio el que sale en la foto. Sí, ahí nos fuimos. Empezando a querer ver referencias, un refilón, un chimón en aquella pared, hasta encontrarla. Y lo encontramos. Y nos ayudó mucho que le enviamos un saludo al doctor Sergio Aguilera, ahí en México. Nuestro amigo el doctor. Sí, el doctor, sí. Que también él yo creo que aportó mucho para poder dar con ese mural. Sí. Y lo encontramos y me siento muy honrado de ser el único boxeador internacional de otro país que está ahí. Porque es solo para los mexicanos. Sí, solo hay mexicanos. Tiene un rótulo que dice grandes campeones mexicanos. Algo así, sí. Entonces es un espacio dedicado a ellos. Pero ahí está Rosendo también. Y qué gusto pues que él pudiera encontrarse a sí mismo en ese mural, sentarse, tomarse una foto, él y después con sus hermanos que andábamos ahí. Sí, compartimos ese momento tan lindo, tan ameno y agradable y sinceramente no tengo cómo pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. Soy un hombre lleno de defectos, no soy perfecto. Yo nunca me he considerado un angelito que me hubiera al cielo, porque yo sé que soy alguien que tengo defectos. Tengo virtudes grandiosas, pero también tengo defectos. Y algunas veces me han señalado por eso. Pero yo creo que en este mundo no hay alguien que no haya tenido un error, que no haya cometido un acto no correcto. Pues somos humanos y todos nos equivocamos. Pero yo le quiero decir a mi pueblo de Nicaragua que su campeón, porque yo soy campeón del pueblo, yo surgí desde muy abajo y me siento muy honrado de representar a mi país por todos los países que fui. Y cada vez que subía al ring, yo el que empezaba era con el pueblo. ¿Qué pasará en Nicaragua? Yo estaba peleando, pero yo quería ganar para mi honra de mi país. Soy muy nacionalista y amo mi país, adoro Nicaragua. Si Dios me dijera una vez más, vas a volver a nacer, y me preguntara, ¿a dónde te gustaría nacer? En Nicaragua. Pero que mi mamá sea la misma, doña Celina Hernández, la misma mamá, y mi mismo padre, mi mismo hermano y mi misma gente acá. No necesito nacer en otro país, necesito volver a mi patria de nuevo. Quiero aprovechar la cámara para contar una cuestión personal. Algunas personas sí se las he contado, pero lo que acaba de decir Rosendo, dice, cada vez que yo subía el ring, yo peleaba por mi pueblo, entonces seguramente tenía, llamémosle así, un ritual, digamos, espiritual tuyo, decir, me enfoco y pienso en esto cuando voy al ring. Más bien cuando me voy subiendo al ring, que ya sabes que vas a recibir los golpes en la cara. Entonces yo también tengo una cuestión así, parecida, pero cuando Rosendo iba a subir al ring, desde mi perspectiva de nicaragüense y desde mi perspectiva de admirador de él y también como niño. Porque antes de conocer a Rosendo o de tomarme la foto que me tomé siendo un niño, me gusta este testimonio de decir de dónde viene mi admiración por él. Más adelante en el camino fue que yo me di cuenta de todo lo que él ya dijo aquí, ya lo conocía, ¿verdad? Y queremos ahora que lo conozcan ustedes, por eso estamos grabando. Pero ¿hasta dónde fue que yo veía así a Rosendo? Lo voy a volver a contar. Cuando yo llegaba del colegio, uniformado de blanco y azul, y llegaba a la casa y miraba que estaban con una manta blanca puesta en el garaje y un data show, yo sabía, desde que yo miraba eso y miraba un montón de bolsas de pollo tip top, ya sabía que había boxeo. Mi papá siempre nos hizo ese recibimiento bonito los días de, digamos, sería viernes, pues, digamos, el último día que sabes que íbamos a ver boxeo en familia. Una frase que siempre me decía mi papá y a mí nunca se me olvida: hoy pelea Nicaragua. Nunca se me olvida porque lo estoy viendo y lo estoy recordando, diciéndome, hoy pelea Nicaragua. Cuando me dice hoy pelea Nicaragua,
miraba el periódico ese día y salía Rosendo con un cintillo azul con una letra blanca que decía Nicaragua. Y había otro que decía Jesús o Amo a Jesús, una cosa así. Entonces, mi recuerdo es llegar de clase, ver la manta blanca, el Data Show para proyectar los pollos TikTok, el periódico de Rosendo con el cintillo de Nicaragua y decir, hoy pelea Nicaragua. Nicaragua era Rosendo, representándola. Así lo viví yo y así lo crecí y así lo vivía yo. Hasta el día de hoy. Así lo admiré hasta el día de hoy. Lo sigo admirando y lo voy a admirar porque yo soy del pensar, al hacer homenaje a las personas es en vida. Pues sí. Porque también otra cosa, hay personas que tienen méritos, son una gloria deportiva, de muchos tipos, pero muriéndose, mucha gente le entiende quiénes eran. Hasta que muere. Y muertos le quieren hacer estatuas en cada esquina. No, hágame una estatua ahora. Esto es un ejemplo, esto es un decir, es un ejemplo. Te estoy diciendo que te quiero, que te admiro y que sepas que aquí estoy diciendo una vez más mi referencia de niño, sin entender muchísimas cosas, ¿verdad? Que hoy sí, mi referencia de niño es al símbolo, a la figura del boxeador que va a representar Nicaragua. Y que subía y que en el periódico uno miraba eso y en la tele. Es que eso es lo que me motivaba a mí a pelear. Eso me daba coraje, me daba valor. Sabía que había un pueblo detrás de mí esperando buen resultado. Y gracias a Dios se los di. Estuve participando en 14 peleas de campeonato mundial. Gané 12 y en 2 perdí. Buen récord. Entonces nos vamos despidiendo de esta entrevista. ¿Estás satisfecho, hermano, con todo lo que has dicho? Estoy satisfecho porque dije cosas que jamás había compartido con nadie y lo hice por vos. Porque te tengo mucho cariño, te tengo respeto y te admiro también, porque sos un joven luchador que has venido emprendiendo una tarea muy difícil, pero lo has logrado. Esa página Soy Sandinista es uno de tus primeros logros grandes, de miles de gente que te sigue y todos los proyectos que han venido haciendo del Capitán Tijerino, que actuaste como actor y todo, y te metiste en la cinta. Eso para mí es de admiración. Te admiro, te quiero, te amo y siempre voy a ser el amigo leal, fiel y verdadero que somos. Gracias, mi hermano. Entonces nos despedimos y vamos a trabajar para una próxima entrega que va a ser una canción para Rosendo con, música e imágenes. Ahí está la entrevista y está también el testimonio de inmortalizarlo a través de la música, nuestro hermano. Una canción que va de cara al 30 aniversario de su coronación como campeón del mundo en diciembre. Vamos a trabajar todo esto. 2 de diciembre. 2 de diciembre. Así es, mi hermano. Dale.